Bueno, bienvenidos, amada iglesia. Vamos a abrir la palabra de Dios en el capítulo de Juan y le vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 6. Vamos a ponernos de pie para darle lectura. Y dice así la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, al abrir, Señor, tu santa palabra, te pedimos que prepares nuestro corazón para escuchar, Señor, tu voz. Esa voz, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que ilumine nuestro entendimiento y que nos permita comprender la grandeza, Señor, de tu amor en tu Hijo Jesucristo, que ha sido revelado. Señor, que este pasaje confronte nuestra vida, la edifique, Señor, y la consuele. Te rogamos que la predicación, Señor, de tu palabra no sea solo un conocimiento más a nuestra mente, sino la verdad que transforme nuestro corazón. Que fortalezca nuestra fe y que afirme nuestra esperanza en tus promesas. Concédeme, Señor, la gracia al predicar, para hacerlo, Señor, con fidelidad y claridad y por el medio del poder de tu Espíritu Santo. Y concede, Señor, a los que están escuchando un corazón humilde, un corazón, Señor, atento y dispuesto, Señor, a obedecerla. Que al terminar este tiempo, Señor, no salgamos confiando en nosotros, sino en Cristo Jesús. Así te lo pedimos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a tomar asiento. El día de hoy comenzamos un nuevo capítulo. Y para seguir en ese contexto de que terminamos el capítulo 13, que le habíamos puesto por título Amor hasta el fin, a este capítulo lo hemos titulado Amor que no abandona. A lo largo de todo el capítulo 14 vamos a ver esa expresión de Jesús, que aún Él diciéndoles a sus discípulos que iba a partir, Él nunca los dejó solos. Por eso, amor que no abandona. Y el día de hoy comenzamos con el primer sermón, y el sermón lleva por título Una esperanza segura. En este texto que acabamos de leer de Juan 14, del versículo 1 al versículo 6. Tenemos una esperanza segura todos aquellos que somos cristianos, todos aquellos que tenemos un corazón que verdaderamente cree y confiesa la fe de nuestro Señor Jesucristo. Para poder entender, iglesia, y poder entrar en este tema, tenemos que entender que hay momentos en que pareciera que nuestra vida se va esa seguridad. Que esa seguridad que nosotros quizá que creemos que tenemos comienza a desmoronarse. A veces esa seguridad puede pasar con una llamada que cambia el rumbo de una familia, una mala noticia, un diagnóstico que cambia los planes en una persona, cuando le llega por ejemplo, una enfermedad, una pérdida, una muerte de un ser querido que deja un vacío que absolutamente nadie puede volver a llenar. Un fracaso que rompe la confianza que nosotros tenemos en nosotros mismos. Lo que sí es necesario entender esta mañana es que todos, tarde que temprano, conocemos lo que es tener un corazón turbado. Un corazón entristecido. Un corazón desanimado. Un corazón... La palabra turbado quiere decir que no entiende. Son como muchas emociones a la vez. Y yo creo que más de uno de nosotros en algún momento se ha sentido así. Quizá lo más difícil no es el problema que nos encontremos o nos enfrentemos en sí. Lo más difícil es la incertidumbre que trae consigo de no saber qué hacer, de no saber cómo vamos a salir de esa circunstancia. Porque exactamente cuando el corazón se llena de incertidumbre,
también comienza a llenarse de mucho temor. Y ahí es cuando no sabemos qué hacer. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en aquella noche en el aposento alto. Como lo he dicho, si nosotros nos pudiéramos imaginar, nos pudiéramos poner en los pies de uno de los dos, imagínate que tú estuvieras ahí en el aposento alto, en ese momento, en esa habitación. Al llegar a este pasaje descubriríamos que el ambiente cambió completamente de destino. Ya no es el ambiente de la escena que inició, ya no es el ambiente donde vimos al Señor tener ese acto magnífico de humildad, donde se dispuso a lavarle los pies a sus discípulos. Ahora en la cena ya nos encontramos en que Judas acaba de salir de la habitación y ha salido a consumar la traición. Pedro, que acaba de escuchar del Señor Jesús que antes de que amanezca negará 3 veces al Maestro, después de que Pedro dijo que su vida daría por él. En este momento los discípulos no entienden qué es lo que está aconteciendo. Yo me imagino que hay muchísimas preguntas por su cabeza que están corriendo. ¿Por qué salió Judas? ¿A dónde va? ¿A dónde le dijo el Señor que se apresurara si lo iba a hacer? ¿Por qué le dijo a Pedro que lo va a negar 3 veces? ¿Qué está pasando en esta situación? Imagínense todas las expectativas que ellos habían construido durante 3 largos años. Parece que en ese momento todo se derrumba delante de sus propios ojos. Y mientras el corazón de los discípulos comienza a llenarse de una ansiedad, aquí hay algo profundamente hermoso que Juan quiere mostrarnos en este texto, que quiere que lo contemplemos con nuestros propios ojos. Primero es que el único que tenía razones verdaderas para encontrarse angustiado era Jesús, y no los discípulos, puesto que Jesús en pocas horas sería arrestado, sería golpeado, sería vituperado, sería escupido, sería crucificado, llevaría por nosotros el pecado de todo su pueblo y bebería la copa de la ira de Dios. Pero fíjense cómo, sin embargo, en lugar el Señor de hablar de su propio dolor, de su propia angustia, de lo que Él mismo iba a acontecer o iba a pasar, aquí lo que vemos, este texto nos muestra el corazón de Cristo. Porque entonces cuando estamos viendo que los discípulos comienzan a entrar comienzan a temblar, comienza a invadirles el miedo, el Señor les habla de paz. Cuando esos suyos, sus discípulos, dudan en su corazón, Él fortalece su fe. Cuando los suyos no entienden el camino, Él les recuerda las promesas que les ha hecho una y otra vez. Y este es el tema que vamos a recorrer durante todo el capítulo 14. Iglesia, a diferencia de los otros capítulos que hemos venido viendo del Evangelio de Juan, este es un capítulo hermoso. Aquí ya no se trata de tanta teología, aquí ya no se trata de ver el propósito del Señor en esa forma de cómo actuaba, por las señales, de cada una de las cosas que hizo. ¿Sabes por qué es hermoso el capítulo 14? Porque el capítulo 14 es el Señor dándoles palabras de paz y de amor a sus discípulos. Vamos a ver en el capítulo 14 el amor de Cristo que no abandona a los que ya son suyos. No importando que su corazón se encuentre turbado, se encuentre entrenebrecido. ¿Y sabes qué es lo grandioso de esto? Que esta misma verdad es la que sostiene hasta el día de hoy a su iglesia, a los suyos. En el primer versículo que leímos, versículo 1 del capítulo 14, del Evangelio de Juan, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y estas no son palabras frías del Señor Jesús. No es tampoco una orden que Él está haciendo desde la distancia. Aquí estamos viendo palabras de un orden, son palabras de un pastor hablando a sus ovejas. Y a sus ovejas que se encuentran asustadas. Fíjense cómo Jesús conoce perfectamente lo que está ocurriendo dentro de ellos.
Porque si te das cuenta, terminamos el capítulo 13, a donde el Señor le dice a Pedro que antes de que amanezca, antes de que cante el gallo, lo va a negar, ¿qué? 3 veces. E inmediatamente en el capítulo 1, mientras los discípulos no han hablado absolutamente nada, han estado solamente expectantes, escuchando, viendo lo que está aconteciendo, escuchando las palabras del Señor, lo primero que el Señor dice es: no se turbe vuestro corazón. ¿Cómo? Porque el Señor conoce el temor que les invade en ese momento. Fíjense cómo Él nos recuerda una verdad aquí. Antes de que nosotros podamos expresarle nuestras angustias, Cristo ya las conoce, iglesia. Él conoce los pensamientos que nadie más puede conocer. Él puede conocer las lágrimas de todos, cuando ni siquiera aún las hemos derramado. Él conoce las preguntas que aún no nos atrevemos ni siquiera a cuestionarle, a formularlas. Él ya conoce todo, porque conoce el corazón de cada uno de nosotros, de cada uno de los suyos. Y precisamente por eso Él comienza diciendo: no se turbe vuestro corazón. Fíjate cómo Jesús no les está diciendo: fijan ustedes que no está pasando absolutamente nada. Tampoco les está diciendo que los problemas no existen. El verbo que utiliza habla de un corazón agitado, sacudido, como si estuviera el mar en medio de una inmensa tormenta. Porque el mismo palabra que utiliza Juan cuando describió que el Señor estaba turbado, si recuerdan en el capítulo 12, con la muerte de Zacarías, ¿verdad? Es la misma palabra que utiliza en esta. Quiere decir que el corazón de ellos verdaderamente estaba afligido, estaba angustiado, estaba temoroso, estaba con incertidumbre, no sabía lo que iba a suceder. Y Jesús no está minimizando ese sufrimiento de ellos, Fíjense cómo Jesús les enseña a dónde pueden acercarse, a dónde pueden ellos venir para encontrar una estabilidad en medio de todo ese sufrimiento. Porque aquí en este mismo versículo nos dice cómo lo hace. Él no les promete que la situación va a cambiar inmediatamente. No lo hace. No les está diciendo aquí: no se preocupen, mire, Judas se va a arrepentir y va a regresar y ya no me va a entregar. No les va a decir: mira, Pedro, no te preocupes, te vas a arrepentir y ya no vas a caer al amanecer. No les está diciendo: ya no se preocupen, ya no va a pasar nada. Yo ya no tendré que morir. ¿Saben qué es lo que sí hace el Señor? Fortalece la fe de ellos. En el mismo versículo lo dice: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque la paz nunca nace de controlar las circunstancias. La paz nace de confiar en la persona correcta. Porque date cuenta, mientras el mundo siempre busca seguridad en aquello que puede ver, Jesús siempre les dirige la mirada ¿a qué? A los discípulos hacia aquel que nunca cambia. Aquí podemos entender que la fe no va a eliminar nunca las tormentas. La fe nos va a llevar a descansar en aquel que gobierna sobre ellas. El profeta Isaías escribió en Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz no es ausencia de problemas. El fruto de una confianza firme en Dios. No por nada la paz es un fruto del Espíritu Santo. No quiere decir que ya no va a haber problemas cuando vengamos a Cristo, cuando estemos en Cristo. No, quiere decir que si estás en Cristo, no importando la circunstancia que estés pasando, como tienes al Espíritu Santo y el Espíritu Santo da frutos y uno de sus frutos es la paz, entonces tú vayas a hallar la paz ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Cuántas veces hemos querido que Dios cambie primero nuestras circunstancias para nosotros entonces sí poder descansar? Eso nunca va a pasar.
Porque aquí Jesús nos muestra exactamente todo lo contrario. Primero, fíjense cómo Él viene y fortalece la fe de sus discípulos, porque Él sabe que cuando la fe descansa en Él, en Cristo Jesús, entonces el corazón ahí sí puede permanecer firme, aun cuando las circunstancias no cambien, ni de inmediato y quizá muchas veces no cambien. Y aquí es donde tenemos que analizar y entender y reflexionar. Tal vez hoy llegaste con ese corazón inquieto así delante del Señor. Quizá nadie más conoce la batalla que el día de hoy estás pasando, pero Cristo sí la conoce. ¿Y sabes qué vuelve a decir hoy el Señor? No se turbe vuestro corazón. No porque el problema sea pequeño, no porque minimicemos el problema, sino porque Él sigue siendo infinitamente mayor que cualquier problema, cualquier circunstancia que el día de hoy tú estés pasando. Amén. Necesita una esperanza. Y por eso ahora levanta, fíjense, la mirada de los discípulos, que vean hacia el futuro, que no se queden solamente en ese presente. En el en el versículo 2, le dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jesús les habla de ¿qué? De un hogar. Este es un contraste bellísimo y hermoso dentro de la palabra. Porque mientras muchos de ellos están pensando en una despedida con el Señor, Cristo les está hablando de una bienvenida. La expresión que utiliza aquí, la casa de mi Padre, no describe simplemente un lugar hermoso como el que a veces soñamos o imaginamos. ¡Wow! El cielo, ese lugar precioso, ese lugar increíble. Describe el hogar de la comunión perfecta que nosotros tenemos con Dios. Desde el principio de darse cuenta de la Biblia, el deseo de Dios ha sido ¿qué? Habitar junto con su pueblo. ¿Y qué pasó a través del pecado? Se rompió esa comunión. Lo podemos ver en Adán y Eva. Antes de que ellos cayeran, el Señor venía con ellos, convivía con ellos. No había necesidad, no había sufrimiento. Ellos nunca iban a morir. La maldición vino a través del pecado, se rompió esa comunión con el Señor. Eso es lo que quiere volver a integrar y eso es lo que logró el Señor Jesús. Amén. Fíjense cómo entonces Cristo está apuntando que Él nuevamente tiene que abrir ese camino hacia la presencia del Padre. Por eso precisamente Él dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. A veces entendemos mal esta parte de la palabra. A veces entendemos que entonces el Señor, ¿qué quiere decir? ¿Que va a ir a preparar edificios? ¿Que quizá va a ir a construirme allá una casa? Y a veces la ignorancia es perversa, hermanos. Como ese predicador que hace años, ya tiene tiempo, que se hizo muy famoso porque estaba vendiéndoles a los de su congregación una morada, terrenos en el cielo. O los que dicen que a través de tus diezmos, que a través de tus ofrendas, tú estás construyendo tu bendición celestial. Mentira, mentira, porque eso ya lo hizo el Señor Jesús, pero lo hizo de otra manera. Por eso el énfasis de este pasaje es que el Señor va a preparar ese lugar. No porque el cielo estuviera incompleto, le faltara algo, sino porque nosotros todavía no podíamos entrar, acceder a Él. A eso se refiere. Entonces la pregunta aquí es: ¿cómo es que prepara Cristo ese lugar? ¿Cómo lo hace? Y dense cuenta cómo el contexto nos va haciendo entender todo esto. ¿Recuerdan cuando el Señor, antes de que Pedro le dijera que su vida pondría por él, el Señor le decía: a donde yo voy, ustedes no me pueden seguir? Y que hablaba de ese camino que tenía que transcurrir el Señor hacia la cruz. Pues precisamente esto es lo que Él tenía que hacer. ¿Para qué? Para preparar este camino. ¿Cómo iba a preparar el Señor el camino? Con su muerte, derramando su sangre, con su redención, con su ascensión hacia los cielos, como el Todopoderoso, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. La cruz no solamente perdona nuestro pecado,
la cruz también abre definitivamente la puerta a la casa del Padre. Y precisamente el escritor del libro de Hebreos lo sabe perfectamente, y en Hebreos 10, 19 al 20, dice: así que los hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, ¿por quién? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que esto es de su carne, de su sacrificio, de su muerte. ¿Entiendes cómo el sacrificio y cómo su muerte siempre tuvo el propósito? ¿Entiendes cómo Él tenía que morir forzosamente para que todo esto se cumpliera? Nuestra esperanza no consiste simplemente en ir al cielo. De hecho, hay uno de los grandes ateos, que muchos lo siguen, que fue Nietzsche, hijo de padres protestantes, creo que hasta pastores eran, presbiterianos, si no mal recuerdo. Después se volvió ateo y uno de los más grandes filósofos que muchos de los ateos siguen. Él hablaba de esto, y fíjense que muchas de sus palabras tienen un poco de verdad. Porque él decía, y él juzgaba y decía: ¿cómo es esas personas que solamente, imagínense en una edad media, donde la iglesia tenía sometido el pensamiento, la conciencia de las personas? Por eso se llegó a la reforma con Martín Lutero. No podías ir en contra, no podías utilizar tu conciencia, tenías que seguir fielmente todo lo que ellos te decían. Si la iglesia te decía arrástrate, tú te tenías que arrastrar. Si la iglesia te decía levántate, tú tenías que levantarte, poner toda tu fe ahí. En una época donde la vida era bastante fea, mucha pobreza, mucha inestabilidad social. Tenías que trabajar para la iglesia, tenías que trabajar para los reyes. La única esperanza que tenía la sociedad, los hombres en aquellos momentos, era imaginarse que iban a llegar a un cielo a donde ellos iban a poder tener todo lo que en esa vida terrenal no tenían. Y por eso Nietzsche juzgaba mucho esto. ¿Cómo es posible que pongan solamente su pensamiento en que en el cielo? Incluso él decía que eso era envidia de los mismos cristianos. Decir, ver a una persona que sí tenía una comodidad, una estabilidad en esta tierra, y decir: pero yo la voy a tener en el cielo. Entonces, iglesia, entendamos que no consiste simplemente en que nosotros vamos a ir al cielo. Nuestra esperanza consiste en poder estar siempre donde está Dios, donde está su presencia. Por eso es que Cristo abrió ese camino que nosotros, ningún hombre, jamás habría podido abrir, para poder regresar nuevamente a la redención con el Padre. Nadie. Fíjense entonces cómo Jesús añade una de las promesas más tiernas que podemos encontrar en el Evangelio. En el versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Les dice primero: ustedes no pueden seguirme a donde yo voy. ¿Por qué? Porque Él tenía que pasar por ese camino para poder abrir el acceso hacia el Padre. Pero ahora les dice: no se preocupen, porque allá donde yo voy, ustedes también van a estar conmigo. Amén. Y observa cuidadosamente cómo Jesús nos dice solamente: vendré por ustedes. No, dice algo mejor: y os tomaré a mí mismo. El mayor regalo del cielo no será una calle de oro, iglesia. No será esos mares de cristal que la Biblia sí lo dice. Ese no es nuestro mayor regalo, ni una corona hermosa con diamantes o no sé, con las cosas que vayas a ganarte. Ni tampoco la ausencia del dolor, que ya no lo vas a padecer allá. No, ese no es nuestro mayor regalo. ¿Sabes cuál es nuestro mayor regalo? El cielo. Será Cristo mismo. Ese será nuestro mayor regalo. Todo el consuelo de este pasaje descansa en esa realidad. El cielo. Porque Cristo va a estar ahí. Y nosotros vamos a estar ahí con Él. Entonces ahí es la esperanza que sostiene a cada creyente. Cuando todos los demás, o todo lo demás, parece incierto a nuestro alrededor.
El Señor conoce el corazón del hombre. Sabe que aún después de escuchar sus promesas todavía quedan demasiadas preguntas. Porque ¿sabes qué, iglesia? Muchas veces la fe y la incertidumbre caminan juntas. Y eso no necesariamente quiere decir que no tengamos fe. Aquí mismo vamos a encontrar un ejemplo. Yo reflexionaba esto, hoy que se ha vuelto muy famosa una frase con esto del mundial, y sobre todo aquí en la selección con México. Hay una frase que dice, y si sí, queriéndola llevar a que, y si sí podríamos hacer algo, ¿no? Hacer historia como selección mexicana en el fútbol. Yo analicé esto y decía, así actuamos muchas veces los cristianos, pero con la contraria de esta frase. Tenemos fe, oramos al Señor, estamos pasando por una circunstancia y tenemos fe, pero dentro de esa fe caminamos con la mano de la incertidumbre y a veces decimos, ¿y si no? ¿Y si no me sano? ¿Y si no se sana esa persona? ¿Y si esa persona no se sana? ¿Y si no cambia mi circunstancia? ¿Y si no mejora mi matrimonio? ¿Y si no mejora mi familia? No quiere decir que no tengas fe. Tienes fe, pero caminas con la incertidumbre. Y tenemos ejemplo en la misma escritura, en este mismo pasaje. Fíjense, aquí es donde aparece un personaje, Tomás. Versículo 4, ¿y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino, les dice el Señor. Aquí Jesús no les está diciendo que los discípulos no entienden o ya entienden todo. Está diciendo que ya les ha revelado lo necesario que necesitan saber. Durante 3 años les había hablado del Padre. Les había anunciado su muerte. Les había explicado su misión. Pero todavía siguen pensando desde una perspectiva terrenal. Aquí te voy a poner de ejemplo una mala teología. Y es referente al final de los tiempos. El dispensacionalismo. Esa teología que en la mayoría de las iglesias evangélicas está. A donde todo el tiempo se la pasan hablando del rapto. Y a donde utilizan supuestamente sus dones para estar profetizando que Cristo ya viene y que va a levantar a su iglesia. Y no puede pasar algo. Ahorita un youtuber ha sido criticado mucho. ¿Por qué? Porque él utilizó lo del terremoto de Venezuela para hacer un video y de decir que era juicio de Dios. Y todavía se atrevió a poner un video. Me dice, esto pasó antes del terremoto. Porque estaban celebrando los católicos una fiesta que hacen allá, o que lo hacen alrededor del mundo, ¿sí? De San Juan Bautista. Entonces una mala teología hace llevar a las personas que se fanaticen y decir que si pasa un terremoto, que si se cae esto, todo es juicio de Dios por el pecado, hermanos. Todas las naciones tienen pecado. Y hace que esa teología estén pensando que si los ovnis, que si no sé qué, que si el anticristo, que si es Donald Trump, que si es su yerno, que si es aquel presidente de Medio Oriente. ¿Y qué los hace llevar esa teología? Que todo el tiempo y los fines de semana estén predicando en sus iglesias. En lugar de estar abriendo la palabra de Dios y estar predicando de Cristo, les están hablando del rapto. Les están hablando de la guerra de Israel. Les están hablando que el anticristo ya viene. Les está hablando que se preparen. ¿Para qué? Si aquí el Señor está diciendo que Él les da conocimiento a sus hijos de lo que deben de conocer. No de más. Terremotos, guerras, cosas van a seguir pasando. Nosotros tenemos que estar anclados a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que estar predicando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta entonces cómo es eso malo que se mete en las iglesias? Que perturba a las iglesias y que los comienza a hacer predicar otras tonterías. Aquí el Señor les está diciendo, yo ya les revelé algo necesario. Yo ya les anuncié de mi muerte. Yo ya les expliqué mi misión. Pero aquí como Tomás sigue pensando desde una perspectiva terrenal. Y fíjense lo que responde Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Y sabes algo? Me agrada la honestidad que utiliza Tomás. ¿Sabes por qué? Porque Tomás como discípulo, como creyente de Cristo, él no pretende que ya lo entiende todo.
No guarda silencio para aparentar espiritualidad. Oh, no, yo no voy a preguntar porque yo soy muy espiritual. Yo voy a hacer creer que yo lo sé todo. ¿Sabes lo que hace Tomás? Simplemente tiene una duda, abre su corazón. Y creo que en esta parte nos podemos identificar muchos con Tomás. Porque hay momentos en que también nosotros decimos: Señor, no entiendo lo que estás haciendo conmigo. Señor, no entiendo por qué permites que me esté aconteciendo esto. Señor, no entiendo por qué permites que me venga esta enfermedad. Señor, no entiendo por qué permites que me vengan estos problemas económicos. Señor, no sé por qué permites que me hayan corrido, despedido de mi trabajo. Que esté pasando una crisis. No entiendo este camino al que me estás llevando. Y así como lo hizo con Tomás, ¿sabes qué? Cuando Tomás preguntó, el Señor jamás le reprendió delante de los demás, jamás lo humilló. El Señor lo que hizo fue lo guió como uno de sus ovejas. Porque Dios no rechaza al que busca sinceramente la verdad. Lo que el Señor confronta son las preguntas deshonestas. Las preguntas que confrontan el corazón incrédulo, como lo hacían los fariseos. Eso sí le molesta al Señor. Que quieras venir a preguntar, a cuestionar a Dios para hacer caer a Dios. Para que tú pienses que Dios se va a equivocar. A esas personas sí confronta el Señor, a las personas que niegan creer, aún teniendo la verdad delante de tus ojos. Y fíjense, para otro ejemplo en la Escritura, en tu caso te voy a pedir que lo leas detenidamente, todo el Salmo 73. Yo te traigo unos versículos nada más aquí para que entendamos y pongamos por ejemplo, para dar contexto a lo que estamos viendo el día de hoy. Había un personaje, Asaf. También pasó por un momento de profunda confusión. En el Salmo 73, versículo 2 y versículo 3, te lo traigo de la traducción actual, dice: yo estuve a punto de pecar, poco me faltó para caer, pues me llené de envidia al ver cómo progresaban los orgullosos y los malvados. Si tú lees detenidamente todo el Salmo, te das cuenta que Asaf se enoja, se llena de envidia porque ve prosperar a los impíos. Dice: ¿cómo es que ellos tienen para comer y hasta se engordan de tanta comida que tienen? ¿Cómo es que ellos tienen dinero, tienen casas, tienen cosas? ¿Cómo es que ellos están bien de salud, siendo malvados, siendo impíos? ¿Y sabes qué era lo que en él no hacía sentido? Que él volteaba a ver a los justos, él volteaba a ver a los piadosos y los veía sufrir, los veía con enfermedades, los veía perseguidos, los veía con dificultades económicas. Y entonces eso él decía: no entiendo, ¿cómo es posible que los que son hijos de Dios estén pasando esto y los que no son hijos de Dios estén como si nada les pasara en la vida? Ahí nada más para que te des en cuenta que esa teología también, mala teología del Evangelio de la Prosperidad, es antibíblica. Porque mientras la Escritura nos habla de muchas personas que sufrieron, que padecieron enfermedades, que padecieron situaciones económicas, vas a esas iglesias de la prosperidad y cada 8 días te están hablando de que Dios te va a dar casas, de que Dios te va a dar dinero, de que nada más es cuestión de que tú vengas y ofrendes y des tu diezmo, porque el Señor te va a dar todo en bandeja de plata o de oro. Eso es lo que verdaderamente no hace sentido. Hay un predicador que se hizo muy famoso, que incluso en una iglesia a la que yo asistía, una vez la pusieron un domingo, ¿sí?, de Guillermo Maldonado, cuando se pone un traje todo roto, y que dice: ¿tú vendrías así a que yo te bendiga? Como diciendo, si yo fuera un pastor así sin dinero, ¿vendrías a tener bendición de mí? Dense cuenta porque esas teologías son tan aberrantes, iglesia. La bendición no la obtenemos de un pastor. La bendición la obtenemos de Dios. Y la bendición no quiere decir dinero, no quiere decir salud completamente. Pero ¿sabes qué pasó? ¿Qué cambió con Asaf en este Salmo 73? Cuando él se acerca, cuando él viene al santuario de Dios, él comprende, el Señor le hace comprender algo interesante. Todo cambia cuando él entra a la presencia de Dios. No encontró respuesta para cada una de las preguntas que él tenía. ¿Sabes qué encontró? Encontró algo mejor. Encontró a Dios. Amén.
Y después en el versículo 27 y en el 28, Él dice, los que se apartan de ti acabarán por ser destruidos. Los que no te sean fieles acabarán perdiendo su vida. ¿Sabes qué entendió ahí Él? Que esos inicuos, que esos perversos que Él veía, que prosperaban, que tenían buena salud, que tenían dinero, que tenían muy buena comida, Él entendía que si no se arrepentían, ellos iban a terminar perdiendo ¿qué? Su vida, iban a terminar destruidos. Y en el 28 dice Él, pero yo estaré cerca de ti. ¿Qué es lo más que me gusta? Tú eres mi Dios y mi dueño. En ti encuentro protección, por eso quiero contar todo lo que has hecho. Encontró a Dios y cambió su perspectiva. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque muchas veces el Señor no pretende que todas nuestras preguntas sean respuestas, que encontramos respuestas inmediatamente. Él lo que hace es fortalece nuestra confianza primero en Él, antes de que obtengas una respuesta. Y es nuevamente que decimos, quizá hoy vienes con muchas preguntas todavía en tu cabeza, que no has obtenido respuesta delante de Dios. Eso no significa que tu fe ya haya desaparecido, no. La fe verdadera no consiste en tenerlo o entenderlo todo. Consiste en seguir confiando, aunque todavía no podamos entenderlo. Hay creyentes que piensan que hacer preguntas es falta de espiritualidad. Hoy te digo, no, no es así. Lo importante es a quién llevamos nuestras preguntas. ¿Cómo lo hizo Tomás? Tomás no fue a preguntarle a Pedro. Tomás no fue a preguntarle a Juan. Tomás, ¿a quién fue a preguntarle? A Jesús. Tenemos que tomar ese ejemplo. Cuando nosotros tengamos una duda, no vayas primero al psicólogo, no vayas primero al primo, no vayas primero al vecino. Ve primero a Dios. Porque ninguna duda sincera va a ser demasiado grande para aquel que conoce perfectamente nuestro corazón. ¿Tú crees que el psicólogo va a conocer perfectamente tu corazón? ¿Mejor que Dios? La fe no siempre tiene todas las respuestas, iglesia, pero siempre sabe dónde podemos encontrarlas. Eso es lo importante. Fíjense cómo entonces Jesús pronuncia una de las declaraciones más extraordinarias que vas a poder encontrar en toda la Biblia. Una declaración que responde no solamente una pregunta, a la pregunta de Tomás, sino responde la necesidad más profunda que tiene todo y cada uno del hombre y de la humanidad. En el versículo 6 y último de este pasaje, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Estas palabras no pueden pasar desapercibidas en la Escritura. Porque aquí Jesús no está diciendo, yo conozco cuál es el camino, vengan, yo les voy a decir. No les está diciendo, yo les puedo enseñar cuál es el camino. Jesús les está diciendo, yo soy el camino. Yo, mi persona. Y esa diferencia es completamente enorme. Porque ¿sabes algo? El cristianismo no consiste principalmente en seguir conjunto, principios, un sistema. Desde que el pecado entró al mundo, la humanidad ha tratado de volver a Dios por distintos caminos. ¿Qué pasaba con las culturas antiguas? No hacían adoración y hacían sacrificios porque querían con ellos encontrar una forma de adorar, de llegar a una deidad. A través de toda la historia, todas las culturas, todo el hombre ha tratado de buscar, de regresar a Dios. Por eso se levantan religiones. Por eso hay personas que piensan que con su buena moralidad, con su buena rectitud, como los fariseos, van a hallar esa gracia delante de Dios y van a regresar a Él. Con filosofías, con conceptos filosóficos tremendos. Pero Jesús, ¿sabes qué hace? Derriba absolutamente todas esas falsas esperanzas. Ni la religión, ni la moralidad, ni las filosofías, ni tu buen comportamiento, ni tus obras, ni absolutamente nada de eso te va a hacer regresar a Dios, al Padre. Porque ¿sabes qué? No hay muchos caminos como el mundo te lo dice. Todos los caminos, todas las religiones, todos te llevan al mismo lugar. No, no todos te llevan al mismo lugar. Porque la Escritura es clara. El único que te puede llevar a Dios Padre, el único que es el camino, tiene un nombre y su nombre es Jesucristo. Amén. Pero ¿sabes qué? No solamente dice que Él es el camino, también dice que Él es la verdad.
El mundo, la humanidad desde el principio ha buscado la verdad. Tienes la oportunidad, busca alguna vez el testimonio de la conversión de Agustín de Hipona. Un hombre que buscaba la verdad. Y él dice, ¿dónde halló la verdad? La halló en Cristo. Si le preguntas a un católico, va a decir que la halló en la iglesia católica de Roma, ¿no? No, la verdad la halló en Cristo, porque Él es la verdad. Amén. Cuando vivimos en una generación que ha convertido la verdad en algo relativo, cuando uno quiere construir su propia verdad, ¿sabes qué pasa? Jesús afirma que la verdad no es una idea, no es un concepto, no es una teoría. La verdad es una persona, Cristo Jesús. Todo lo que Dios quiere revelar de sí mismo a la humanidad se encuentra perfectamente revelado en Cristo. Amén. Todo. Quien conoce a Cristo conoce la verdad. Quien rechaza a Cristo permanece en el error. Aunque sea muy religioso, aunque sea muy inteligente, aunque sea muy intelectual, si no tiene a Cristo, no tiene la verdad. Y finalmente declara que también Él es la vida. Aquí hay algo importante, iglesia. Él no dice, yo soy un mejor estilo de vida, porque a veces hasta hemos utilizado eso para evangelizar. Ven a Cristo, no es una religión, es un estilo de vida. No, el Señor me está diciendo aquí, y yo soy un estilo de vida. ¿O está diciendo eso? El Señor está diciendo, yo soy la vida. Y cuando Él está diciendo, yo soy la vida, es porque fuera de Cristo el ser humano no puede estar físicamente vivo. ¿Sabes qué es lo que puede hacer más bien el ser humano? Estar fuera de Cristo, él puede vivir, él puede hacer su carrera, él puede tener sus ideas, él puede tener sus metas, sus propósitos, incluso alcanzarlos. Pero fuera de Cristo espiritualmente se encuentra muerto. No hay vida. Solo Cristo comunica la vida que vence el pecado. Solo Cristo comunica la vida que vence la muerte y la condenación. Solamente en Cristo hay salvación. Por eso el apóstol Juan, después de que entendió esto, años después, mira lo que escribe. Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 11 al 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Juan. La vida eterna no se encuentra en una iglesia ni en un sistema, no se encuentra en un sistema religioso, no se encuentra en una denominación, no se encuentra únicamente en Cristo. Solamente en Él se encuentra esa vida eterna. Amén. Solamente en Él se encuentra la vida. Vivimos en esa cultura que les vuelvo a decir, a donde parece que todos nos dicen, todos los caminos te van a llevar a Dios. Pero Jesús dice exactamente lo contrario. Fíjense cómo estas palabras pueden parecer exclusivas, no son, pero en realidad son profundamente también misericordiosas, porque Cristo no hubiera venido. ¿Sabes qué hubiera pasado si Él no hubiera venido? No hubiera camino. Todos, absolutamente todos estaríamos perdidos. Por eso la exclusividad de Cristo no es arrogancia, es gracia, es amor, es misericordia. Porque Dios no dejó a la humanidad buscando un camino imposible, a ciegas, cada quien busque y a ver cómo lo encuentra. Él mismo descendió para poderse convertir en ese camino. Cristo no vino a mostrarnos cómo llegar al Padre, vino a llevarnos Él mismo hasta el Padre. Amén. Al comenzar precisamente este capítulo encontramos a los discípulos con ese corazón turbado, temían al futuro, no sabían lo que iba a acontecer, no sabían lo que iba a pasar. No entendían ni siquiera el presente. Les dolía la idea de perder a Jesús. Y quizá hoy tú viniste como ellos. Nosotros llegamos muchas veces así, con preguntas, con muchas cargas, con mucha incertidumbre, con lágrimas. Pero Jesús sigue hablando hoy como habló en aquella noche. Y te dice, no se turbe vuestro corazón. No porque seguirle sea fácil, no porque no habrá dolor, sino porque hay verdades que nunca van a cambiar. Hay un hogar preparado, iglesia. Hay un Salvador que va a volver. Hay un camino seguro. Hay una promesa que jamás va a ser quebrantada.
Tal vez hoy has estado buscando paz en lugar equivocado. Lo sigues buscando en tus circunstancias, lo sigues buscando en las personas, lo sigues buscando en la salud, en el dinero, lo sigues buscando por tus propias fuerzas. Pero todo eso puede cambiar de un momento a otro. Amén. Pero ¿sabes qué? Cristo no cambia. Cristo permanece para siempre. Hoy el Señor no te invita simplemente a que te tranquilices. Te invita a confiar plenamente en Él, a descansar en sus promesas, a descansar en su palabra, a caminar por el único camino que te conduce al Padre. Porque el mismo Jesús que consoló en aquella noche en el aposento alto a sus 12 discípulos, sigue consolando hoy a todos los que ponen su fe en Él. Y cuando tu corazón, iglesia, escucha esto, vuelva a turbarse, porque sí, mientras estemos en este mundo, nuestro corazón se va a volver a turbar. Solamente recuerda esta verdad. Nuestra esperanza no está en que entendamos todo el camino. Nuestra esperanza está en que conocemos el que es el camino. ¿Y sabes qué? Esa es una esperanza segura. Ponte de pie. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre amado, gracias porque nos has hablado, Señor, por medio de tu palabra y nos has recordado que en medio de este mundo lleno de incertidumbre, en Cristo tenemos una esperanza segura. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos permitido que el temor, que la ansiedad y que las circunstancias ocupen el lugar que solamente te pertenece a ti. Ayúdanos a confiar más en tus promesas que en lo que ven nuestros ojos. Gracias, Señor, porque tu Hijo fue a preparar un lugar para nosotros. Porque prometió volver y porque Él es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, porque nuestra esperanza no depende de este mundo, sino depende de la certeza de que un día estaremos nuevamente contigo y para siempre. Fortalece, Señor, nuestra fe para descansar en tus promesas cuando el camino se vuelva difícil, para perseverar cuando el corazón se turbe y para vivir cada día, Señor, con la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y mientras esperamos tu regreso, haznos vivir de una manera digna del Evangelio, reflejando al mundo la paz que solamente tú puedes dar, porque el amor de Cristo nunca abandona a los suyos. El amor de Cristo sostiene, el amor de Cristo nos guía, el amor de Cristo nos llevará con esa seguridad hacia el Padre. Gracias, Padre eterno, porque hoy por medio de ese sacrificio podemos entrar hasta tu morada santa y podemos clamar como dice el apóstol Pablo, Abba Padre. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Les bendiga a los que estuvieron conectados. Nos despedimos.